Hola chicos, soy Javier de ferintenis.com. En el vídeo de hoy os voy a enseñar los apoyos de defensa, tanto de drive como de revés, y en los de revés tanto a una mano como a dos. Los separaremos en dos zonas, en la abierta y en las profundas. En la abierta es cuando el contrario pues nos aprieta o nos tira bolas que llegamos forzados horizontalmente, y luego hay las profundas cuando el contrario nos empuja hacia atrás verticalmente. El primer apoyo es el que hacemos con el paso lateral. Yo estaré aquí, el alumno tiene que estar en movimiento, hace split y entonces tiene la bola aquí, apoyar abierto y golpea girando, haciendo un paso lateral. Luego volvería aquí, volvería a hacer split, llega aquí, apoya y un paso lateral para generar fuerza. El segundo apoyo que hemos dicho será para bolas más forzadas, y ahí sí que hay que intentar resbalar siempre y saltando para arriba. Sería bolas aún más abiertas, resbalaría, saltaría y acabaría como el golpe que os comenté del Rafa Nadal. Volvería aquí, split y defendería y recuperaría al medio. Los otros dos apoyos son para bolas de atrás. El primero que haremos de atrás es como el último que he hecho, pero sería hacia atrás. Me separaría siempre, insistir al alumno que lo haga en pasos cruzados, como irse para atrás, porque irá más rápido. Se iría hacia atrás, apoyaría, saltaría y recuperaría rápido el medio. Volvería atrás y saltaría aquí. Aquí lo que conseguimos es que el alumno golpee una bola muy alta, defensiva, e intentar que el contrario no le lleve la iniciativa. Y el último también es una bola hacia atrás, en el cual salto en el aire y giro en el aire e intento atacar un poquito más dentro de ser una bola defensiva, porque estoy muy atrás. Lo único que ya buscando un poquito más de que al menos abrir pista o pegar más profundo, una bola un poco más rápida. Sería yendo hacia atrás, apoyaría y saltaría en el aire. Volvería aquí, iría para atrás, apoyaría y golpearía. Como veis, aquí estamos más o menos a unos 3 metros detrás de la pista, con lo cual bolas de ataque no puede ser, aunque esta última es un poco más rápida. Después de haber explicado las de derecha, pues vamos a pasar a las de revés. Tanto a una mano como a dos. Son muy parecidos, pero siempre tienen algún cambio. Empezaremos por la de dos manos, por ejemplo. Son en bolas que hay que llegar con el open stance, con posición abierta de piernas, siempre llegaremos con la izquierda, ¿vale? Entonces, en una simplemente es girar, un poquito parecido a lo del drive, llegar a la bola abriendo con la pierna izquierda y girar. Puedes resbalar o puedes no resbalar, depende de cómo tú quieras. Y en el otro, en el segundo, será una bola igual de abierta o incluso un poco más, y aquí hay que hacer un paso lateral. A la vez que das el paso lateral, pegas el golpe para producir energía. Y luego pasaríamos a las de atrás, a bolas más profundas, que en tanto en una como la otra hay que saltar para ayudar un poquito a la bola para que salga. El primero sería llegando a una bola un poco forzada, no excesiva, pero ya empieza a ser forzada, llegaría con la pierna izquierda y saltar a la vez que golpear, girando un poco el cuerpo para producir energía. Que sería, corro aquí, apoyo y simplemente giro. Volvería en laterales, volvería aquí, apoyo abierto y aquí, girando el cuerpo para producir energía, volveríamos al medio. El segundo sería un poco más abierta, podemos también resbalar o no, depende de, en este caso la pista de tierra es mejor resbalar, llegarás mejor, pero puedes no resbalar si no quieres, y sería haciendo un paso lateral. Correríamos, apoyaría y haría el paso lateral y volveríamos. Retiríamos, corremos, y aquí, y recupero al centro de la pista. Estos dos los he hecho sin resbalar, pero se pueden hacer resbalando. Ahora pasamos a los de atrás, ¿vale? Entonces serían bolas que, como hemos dicho en el drive, mejor ir en pasos cruzados. Siempre es más rápido moverse hacia atrás. Pasaríamos atrás cruzando piernas, llegaría aquí y saltaría en el aire para producir energía. Volvería al medio. Llego aquí, llego atrás, apoyo atrás, salto y giro. Y recupero bien el medio. Y luego viene la más defensiva, la que es más larga, más forzada, más
desde atrás, que igual el jugador contrario me ha jugado una bola con mucho peso y no he podido meterme encima de la bola y tengo que irme muy atrás. Y aquí sería, como expliqué antes, levantando la pierna. Me iría hacia atrás, apoyo y defendería aquí, recuperaría. Sería una bola un poco más alta, un globo. Entonces me vuelvo atrás, apoyo y produzco energía en el salto y en el giro. Y ahora haremos en la versión de a una mano. Entonces el de a una mano simplemente hay algún apoyo que es diferente. O sea, a una mano nunca o casi nunca se juega con el pie izquierdo, si eres diestro, muy pocas veces, aunque lo vamos a enseñar por si acaso es bueno saberlo. El primero sería llegando con el close stance, con la pierna derecha, y al pegar, pegas y paseas el pie. Aunque ese también es en la forma más básica, pero a una mano cuando llegas forzado ya tienes que hacerlo igual, más o menos. Entonces lo podemos hacer resbalando o no. El segundo sería con apoyo abierto, como bien he dicho, se usa muy pocas veces a una mano. Pero bueno, está bien saberlo hacer por si acaso, te puede salvar de una bola complicada. El segundo sería llegar aquí, apoyo y pegaría aquí a la bola y recuperaría. Resbalando sería igual, llegaría con la izquierda, pegaría aquí con un pequeño salto y recupero al medio. Y las bolas profundas, las desde atrás, serían muy parecidas a las que hemos hecho antes. Una es saltando, girando, y la otra es levantando la pierna para jugar más defensivo, una bola que me han jugado más alta y más larga. Se puede golpear cuando está subiendo, cuando está bajando. La cuestión es que al saltar tienes que combinar las piernas, que es la fuerza de subida, más luego la cadera y la cintura, más luego la soltura del brazo para producir una buena energía. Sería yendo cruzando las piernas, importante. Yo voy aquí, apoyaría y sacaría aquí, recuperaría. Importante apoyar atrás porque me está tirando el contrario atrás. Iría para atrás y sacaría la bola, siempre con soltura. Y el cuarto y último sería el más defensivo, que el contrario me ha tirado más atrás, me ha tirado una bola muy profunda y muy alta, la cual no he podido entrar. Me voy atrás, le pego cuando está bajando, incluso desde arriba. Me iría para atrás y defendería hacia arriba y recuperaría. Apoyo fuerte en la pierna de atrás y salto con la derecha. Y recuperaría. Bueno chicos, hasta aquí os hemos enseñado los apoyos de fondo de defensa. Anteriormente os enseñamos el vídeo de apoyos básicos de fondo. Estos eran ya de defensa, que son más complicados para cuando hay más ritmo de bola o el contrario no sabe más pista. Y luego tenemos otro vídeo que es de bolas de ataque. Espero que os haya gustado mucho. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.